Hola estudiantes, bueno, en la clase hoy día o el video hoy día vamos a ver la ley 16.744, de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y además cómo los protege ya siendo un trabajador esta ley. Hola estudiantes, bueno, este PPT es de la ley 16.744 que establece un seguro social obligatorio contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, las consideraciones que deben tener son generales. Esta ley incorpora por primera vez y en forma permanente el concepto de la prevención de riesgos ocupacionales. ¿Qué quiere decir? Que bueno, antiguamente no incorporaba como un accidente profesional o ocupacional un accidente, o sea, lo dejaba fuera. No se limita a imponer normas de carácter imperativo, sino que también promueve la prevención de riesgos. ¿Ya? Como toda ley, también tiene la obligación de educar a sus trabajadores. Obliga, pero al mismo tiempo establece incentivos y estímulos para que el empleador desarrolle por su propia iniciativa la prevención de riesgos. Eso quiere decir que en este caso las mutuales o las entidades de prevención incentivan a los empleadores para capacitar a sus trabajadores para que eviten accidentes o enfermedades profesionales. Además de poner en marcha un sistema competitivo entre el sector estatal y el privado. Confiere jerarquía técnica en la prevención de riesgos profesionales al disponer que sea desempeñada por especialistas debidamente calificados, quiere decir expertos en prevención de riesgos, y una activa participación de los actores involucrados, ya sea el trabajador y el empleador. ¿Ya? No extingue la culpa del empleador administrativa, civil y penal. Y esto está en el artículo 69 de la ley 16.744 y dispone de la responsabilidad subsidiaria del dueño de una obra respecto a contratistas y subcontratistas. ¿Ya? Aquí quedan completamente protegidos como trabajadores. Los objetivos básicos es prevenir los AT y los EP. ¿Qué son los AT? Son los accidentes de trabajo y los EP son las enfermedades profesionales. También otorga la posibilidad de curar en caso de una lesión o de un accidente, ya sea temporal o de por vida. Indemnizar en este caso a la persona o al trabajador en caso de accidente. Rehabilitarlo si es que el accidente fue parcial o temporal. Y en caso de cuando vuelva el trabajador, reeducarlo para que no ocurra un nuevo accidente o una enfermedad profesional, como trabajar, cuáles son las posiciones para trabajar y no volver a caer en lo mismo. Sus características. Bueno, una de las características principales es la solidaridad que contra los demás trabajadores para que puedan tener un aporte económico cuando el trabajador esté sin remuneración o sin trabajo, en el caso de que haya sido una falta de él, ya, y generalmente las aseguradoras lo castigan. En la universalidad es un alto porcentaje de trabajadores protegidos. Eso quiere decir que para todas las empresas, esto no discrimina si es privada o si es estatal. Integridad, protección preventiva y curativa. Eso quiere decir que hay charlas de prevención de accidentes para que no ocurran, ojalá y no ocurra nunca una muerte en el trabajo. Ya, en la unidad ante la ley todos somos trabajadores sin distinciones de ningún tipo. Personas protegidas. Los trabajadores por cuenta ajena se entiende además que son protegidos por el Código del Trabajo o por la ley del trabajador. Esto tanto para funcionarios públicos y ya sean de planta o de contrata, para trabajadores de instituciones de educación superior, funcionarios, ya de todas las empresas. Si se pueden dar cuenta que no queda nadie fuera, ya sea la empresa que esté. También obviamente es para estudiantes y sobre todo cuando hacen prácticas en la empresa, cuando son empresas ya más destacadas, ya no quedan fuera tampoco por ser estudiantes. El financiamiento, ¿cómo se financia la aseguradora para poder establecer? Generalmente una cotización general básica del 0,95% del sueldo y se calcula sobre la remuneración imponible. También está un decreto que es el DS 110 que puede ir del 0,0 al 3,4% si la magnitud de su siniestro o accidente sube o puede llegar hasta un 6,80% de acuerdo al DS 67. Es un decreto. Ya estas administradores tienen el derecho a repetir también en el caso de accidente, en incumplimiento de una obligación al afiliado, costo de la prestación a cargo del empleador, puesto fuera del pago de condiciones de la AFP y todo el tema. En el caso de que no las paguen, las multas son graves para el empleador y está registrado en la ley del trabajador en el artículo 56. Culpa o dolo de identidad empleadora, que también está articulada en el artículo 69, y el no cumplimiento del derecho a saber en el artículo 24 del decreto 40. Financiamiento del seguro.
Las empresas son medidas de prevención que rebajen apreciablemente el riesgo de accidentes o enfermedades profesionales. Pueden solicitar o eximirse una reducción de su cotización. ¿Ya? Esto quiere decir que las empresas siempre, obviamente, siempre se van a asegurar que el accidente obviamente no ocurra por parte de ellos. Ellos les van a hacer su implemento de seguridad, les van a dar charlas, entonces la empresa siempre les debería poner a toda su disposición para prevenir un accidente. Y las empresas que no ofrezcan condiciones recién indicadas o no implementen medidas de higiene y seguridad, se cancelarán sus cotizaciones adicionales con un recargo al 100%. Y ese reclamo no se hace en el suceso. En el caso de los organismos administradores, en el caso de los organismos estatales, es el Instituto de Normalización y Prevención, que es el INP, y el SNSS, que es el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Y en los organismos privados tenemos las mutuales, en el caso de la H, y en el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, que es la CHC, Instituto de Seguridad del Trabajo del IST. Y en las administradoras delegadas tenemos como que van a estar siempre ahí, que son aparte, que es la NAP Codelco, la NAM y distribuidora de Chile Metropolitana, y obviamente la minera. Y nota aparte, o sea, esto, la FP no actúan como organismo administrador, aquí no tiene nada que ver la ley del trabajador o el seguro del trabajador contra la FP, eso es totalmente aparte. Contingencias o situaciones cubiertas. En caso de accidente del trabajo, toda lesión que una persona sufra a causa de una ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. En el caso de que exista una lesión o daño corporal, obviamente si es causada por el trabajo, y su incapacidad o muerte es temporal o permanente. Obviamente la incapacidad puede ser temporal, puede ser, no sé, una fractura de un pie, una fractura de una mano, de un dedo. En caso de la muerte, obviamente es permanente. Contingencias o situaciones cubiertas. Son también accidentes del trabajo los sufridos por dirigentes sindicales a causa con ocasión del desempeño de su cometido gremial. Los sufridos a causa o con ocasión de estudio de capacitación ocupacional. Todos los accidentes del trabajo, ya sea un trabajo forzoso o que esté en una oficina, siempre puede ser ya, en el caso de una enfermedad, es un accidente, ya siempre están cubiertas. En los accidentes del trayecto de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, ya eso también siempre está cubierto. Excepciones o exclusiones. Los accidentes debido a la fuerza mayor extraña que no tengan relación alguna con el trabajo. Y los producidos intencionalmente por la víctima solo tendrán derecho a prestaciones médicas en el artículo 50, inciso 1 del decreto 101 del trabajo. Excepciones o exclusiones, importante. La ignorancia, la influencia y la desobediencia a órdenes del empleador no son excepciones. Bueno, eso es obligación de ustedes, como en este caso como trabajador, conocer cuál es el reglamento interno de la empresa y cuál es la ley que ustedes ya deberían manejar. Enfermedades profesionales es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de profesión que el trabajo se realiza a una persona y que le causa incapacidad o muerte. Ya, eso tienen que tenerlo bien claro, chicos. Ya, no cualquier enfermedad se la va a cubrir en este caso la aseguradora. A diferencia del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, tienen un carácter restrictivo, ya que es indispensable que haya tenido su origen en el trabajo y ocupación que se extrañen en los riesgos. ¿Ya? Nuevamente le vuelvo a repetir, tienen que tener muy claro su enfermedad profesional, si realmente fue por el trabajo o netamente fue por otra situación. Aquí están los factores que inciden en contra que está el factor 1, que exista un contaminante en el ambiente, o en el caso de que sea una enfermedad respiratoria o una enfermedad del pulmón, y eso realmente es una enfermedad profesional, como en el caso de los mineros, que ellos sí tienen una enfermedad que es cubierta, ya, así que no es como en el caso del soldador. El soldador tiene su mascarilla, si no la ocupa obviamente se va a enfermar con cáncer del pulmón, y como se lo expliqué anteriormente. En el caso de las prestaciones preventivas y técnicas, ya aquí están los departamentos, los reglamentos, los derechos a saber y los comités paritarios que tiene cada empresa. Ya recuerden que los comités generalmente se forman de 25 trabajadores en una empresa hacia arriba. Y las prestaciones que obviamente son por ley, que es la fiscalización, la inspección, la capacitación, el asesoramiento y la evaluación de los lugares de trabajo. En el caso de las prestaciones médicas, ustedes recuerden que pueden ser trabajadores públicos o trabajadores privados, ¿ya? En el caso de la atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. Ya esto en el caso de que ustedes tengan un accidente, es lo que les va a ir cubriendo.
Aquí está el tipo o las prestaciones económicas. En el tipo de que sea una capacidad temporal, ustedes recibirían un 100% de su remuneración, que dura 52 semanas y se puede expandir por 52 semanas dependiendo del tipo de accidente que ustedes tuvieron o de la enfermedad profesional. En el caso de un accidente parcial, usted se puede recuperar lo antes posible, ya eso, o no pueda volver a trabajar, va a ser una indemnización, y esa no excederá 15 veces el sueldo base y se paga solamente una pura vez, ¿ya? Y ahí están todos los porcentajes en este caso de la capacidad, como se va a ir disminuyendo, ya si es una indemnización o si es una pensión. Ahora, si en el caso de su accidente queda inválido total, un mayor un 70%, su pensión va a ser mensual y va a tener el 70% del sueldo base de lo que usted recibía como trabajador. Y gran invalidido, eso quiere decir que cuando depende de terceros para realizar las actuaciones mentales de su vida, eso quiere decir que ya que en cama postrado, ya y no puede hacer nada, va a tener una pensión mensual y va a ser el 100% más un suplemento de pensión igual al 30% de su sueldo base, ya, porque este va a depender de una persona para poder hacer sus cosas. En el caso de muerte, bueno, el cónyuge mayor de 45 años va a poder recibir la pensión. En el caso de la tramitación de los accidentes de trabajo o los enfermedades profesionales, se hace una denuncia. ¿Quién la puede hacer? El empleador, el accidentado, en caso del derecho al ambiente, el médico, el comité paritario o cualquier persona puede hacer El plazo para denunciar son 24 horas en el formulario DIAT, está en el artículo 74 del decreto 101 de 1968 del Consejo, ya sabemos, de la Ley del Trabajador. Y oportunidad de entrega de atención debe ser proporcionada de inmediato sin ninguna formalidad. En el caso de tener un reclamo, declaración de evaluación y revisión de las invalideces será competencia del COMPIM, excepto si se trata de afiliados mutuales, recurso de apelación del COMERE y un plazo de 90 días, de su vez apelable al suceso de un plazo de 30 días. En el que sea una tramitación de los accidentes o las enfermedades profesionales, la atribución de los accidentes para reclamar las prestaciones siempre tienen una durabilidad en años. En este caso son 5 años desde la fecha del accidente o el diagnóstico de la enfermedad. Ya no puede pasar un plazo más. Y en el caso de la neumoconiciosis, si se pronuncia bien, es una prescripción de 15 años, contado desde que fue diagnosticada, ya no pueden pasar más. Y en el caso de que pase el año 16, la prescripción no correrá contra los menores de 16 años, ya no puede pasar más tiempo. ¿Ya? Y todos los accidentes y enfermedades, bueno, como lo dice ahí, menores de 16 años no corre esta ley, ya no sirve. Y en el caso de las consideraciones finales, ya la ley 16.124, en el artículo 88 dice que los derechos concedidos por la ley son personales e irrenunciables, ya aquí no se los puede traspasar. Si usted tuvo el accidente, no se lo puede pasar a la otra persona, si que tú recibes mi beneficio, no se puede. Y en el artículo 89, en ningún caso las disposiciones de la presente ley podrán significar disminución de derechos ya adquiridos en virtud de otras leyes. Ya eso no se puede quitar, se gana. Y como consideraciones también finales, las causales del artículo 161 del Código del Trabajo no pueden ser invocadas respecto a los trabajadores que gocen de licencia médica por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y no tampoco corresponde poner un término al contrato fundados en las causales de invalidez, ya sea parcial o total. Eso que si usted tiene un accidente y es parcial o queda total, la empresa no les puede quitar el contrato, no les puede poner un fin, lo tiene que financiar siempre mensual con una indemnización. Si ocurre, tendrá derecho a una indemnización por año de servicio incrementada en un 150%. En el caso de que tenga un accidente y lo despide, le finaliza el contrato, usted tiene los derechos de pedir los años de servicio y eso se va a incrementar un 150%. Ya, es mucha plata. En el caso de que usted tenga años. Y los trabajadores afectados de una enfermedad profesional deben ser cambiados a otra faena donde estén expuestos del agente causante de la enfermedad. Eso quiere decir que si usted, no sé, en esa faena, usted tuvo una enfermedad por el aire, ustedes tienen que moverlo de ahí. ¿Ya? Y esta ley dispone de obligaciones en prevención de riesgo a todos los sectores involucrados en el trabajo, ya sea el trabajo de Estado, organismos administradores, empresas o trabajadores. Y las obligaciones del Estado es una supervigilancia y fiscalización. La autoridad sanitaria, la inspección del trabajo, el ISP, Cernagiomín, Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y
Y las obligaciones del Estado es prescribir medidas de higiene y seguridad, y su incumplimiento es sancionado con multas normadas en distintos cuerpos legales, clausuradas y paralizaciones de faenas y empresas. Obligaciones de organismos administradores: realizar actividades permanentes de prevención de riesgos laborales, prescribir medidas de higiene y seguridad y aplicar y variar, en este caso, los contratos y en este caso, los reglamentos internos, y otorgar prestaciones médicas, pecuniarias y de rehabilitación. Obligaciones de la empresa: implantar medidas de prevención. Ya, aquí las empresas siempre se van a preocupar que usted no tenga un accidente laboral o un accidente en el trayecto o una enfermedad laboral. Entonces, ¿qué hacen? Implantan las medidas, que en este caso son los reglamentos internos, exigidas por la autoridad sanitaria, inspección del trabajo y el organismo administrador. En este caso puede ser la H o puede ser la Cámara de la Construcción, ¿ya? Implantar las medidas de prevención dispuestas por el departamento, en este caso paritario o el comité paritario. Establecer y comunicar y tener al día, en este caso, todo el reglamento interno de higiene y seguridad, ya establecer el departamento de paritario y empresas con más de 100 trabajadores. La obligación de la empresa: constituir y apoyar obviamente al comité paritario de higiene y seguridad en empresas con más de 25 trabajadores, proporcionar gratuitamente los equipos y los elementos de protección personal, que son los EPP, informar oportuna y convenientemente los riesgos laborales y extraña cada actividad, que quiere decir que todas las actividades que sean de prevención ya son muy buenas para los trabajadores y tanto para la empresa. Y autorizar la asistencia a exámenes de control de trabajadores citados por el organismo, en este caso de seguridad. Cambiar de lugar de trabajo, faenar a los trabajadores afectados por una enfermedad que se haya hecho en la faena o en la empresa, y efectuar exámenes de control radiológico a 6 meses a los trabajadores expuestos a neumoconiosis. Ya me cuesta pronunciar esa palabra. Obligaciones de los trabajadores: cumplir con lo establecido en los reglamentos externos respectivos, cumplir con las normas e instrucciones impartidas en la autoridad sanitaria, inspección del trabajo, organismo administrador y departamento del paritario o el comité paritario. Usar y cuidar los elementos de protección personal y acudir a exámenes médicos de control, participar activamente en actividades de control de riesgo a través del comité paritario de higiene y seguridad, y obligación de denunciar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Ya, estas son aquí, ya son sus obligaciones como trabajadores, chiquillos. Bueno chicos, esa era la clase hoy día, ¿ya? Y más que todo recordar que esta ley siempre tiene cumplimiento, siempre cuando uno tenga un contrato de trabajo y siempre que el accidente sea de fuerza mayor, no sea provocado por uno mismo, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ya tiene que estar siempre todo en regla, siempre ante la ley y siempre con un contrato, chicos. Nunca trabajen sin un contrato de trabajo. Así que, bueno, consultas, dudas que tengan, me la hacen directamente al correo. Hicimos la guía, así que lo vamos solucionando y lo vamos viendo mediante la foto que van haciendo. Adiós, que estén bien.